Muy bien, muy bien. Ahí hemos escuchado el texto. Lo primero que hacemos en la mañanita es escuchar la palabra de Dios. Y ahí tenemos claras varias ideas que vamos a ir desarrollando ahora. Les voy a presentar mi pantalla. Está ahí una presentación. Si pueden ver en sus pantallas, van a poder ver ahí la presentación Génesis 2. Y lo primero que vamos a destacar es el tema del reposo, ¿no? Dice el capítulo, inicia el capítulo hablando del día de reposo, ¿no? Dice que el Señor termina, ¿ya? Termina todo lo que había comenzado y el séptimo día descansó. Se utiliza en algunas versiones de su obra. ¿Y a qué se refiere en realidad este descanso? La traducción nos enseña que se refiere al verbo de estar satisfecho más que descansar porque está cansado, sino porque está satisfecho de lo que hizo. Y lo santifica, ¿no? Y dice que santificó el día de reposo. ¿Para qué? ¿Para qué lo apartó? ¿Para qué lo separó? Precisamente para tres cosas importantes que son, primero, la adoración, la contemplación y la gratitud. Esas tres cosas son las que Él va a enseñar al hombre por medio del día del reposo, porque el día del reposo fue creado para el hombre. Se separa este día, se aparta este día, y nosotros como líderes debemos aprender esto, a que tiene que haber un día separado que es santo, que es sagrado. ¿Para qué? Para la contemplación. La contemplación en lo que Dios ha hecho, ¿no? Dios crea en 6 días el universo y lo contempla el sexto día. Contempla lo que se ha hecho, lo maravilloso, lo bello de lo que se ha hecho. El ser humano debe adorar esta creación, o sea, adorar la creación de Dios, a Dios específicamente, ¿no? Entonces, adorar a Dios por medio de su creación, es decir, mira, mira qué hermoso como hizo en ese caso los árboles, las frutas, los animales, y por lo tanto adora a Dios por su creación y también le da gratitud. Entonces, en nuestra semana, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestro día a día? En la semana, como líderes, ¿no? Apartamos un día en nuestra agenda. Ese día debe ser apartado ¿para qué? Para contemplar, para adorar a Dios por lo que Él ha hecho. Esta semana me puse tales objetivos. Esta semana he cumplido mis objetivos, en estos me ha costado un poco más, esto tengo que mejorar. Evaluamos y adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque proveyó todos los recursos necesarios para que podamos alcanzar dichos objetivos. Y finalmente es un día para gratitud, específicamente para gratitud, ¿no? Cuando si nos congregamos, ya sea los días sábados o domingos, el día que nos congreguemos, lo importante es que nos acercamos al Señor con una actitud de gratitud, de gracias por todo lo maravilloso que has hecho. Entonces, el día de reposo, esa es su función, esa es su idea práctica para nuestras vidas como líderes. En el capítulo 2 también vemos que el diseño de Dios es bueno. Como vimos en el capítulo 1, todo lo que Dios había creado y todo lo que Dios dispuso y cómo hizo las cosas es bueno. En el capítulo 2 también, solo hay una pequeña cosa que Dios dice, esto no es bueno. ¿Alguien pudo notar en la narración del texto o en la lectura del texto qué es lo que Dios dijo que no era bueno? Sí, que Ver no es bueno la que el hombre imagen. esté solo. Muy bien, gracias Ramiro. Ahí también Silvia levantó la mano. Buenos días, hermanos. Sí, lo mismo. Vemos en el versículo que dice el Señor que no es bueno que esté solo el hombre. Ujú, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias y les pido que tengamos esta idea presente porque la vamos a desarrollar. Es bien interesante este versículo y esta acción que realiza Dios. Y bueno, ya, más adelante la vamos a ir desarrollando. Vemos tres características de nuestro Dios en este capítulo 2. Primero, vemos a un Dios proveedor
Luego vemos a un Dios que es guía y luego vemos a un Dios que es siervo. Y podemos decir un Dios que es un líder proveedor, un líder guía y un líder siervo. Y vamos desarrollando una por una. Primero, aquí vamos a ver en cada versículo, les pido hermanos ahí que vamos participando, Dios como el líder proveedor. ¿Qué dice en el verso 7? ¿Cuál es la característica que podemos encontrar de Dios como líder proveedor en el versículo 7? A ver, lo voy a leer, ¿ya? Dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo primero que Dios proveyó al ser humano? Vida. Así es, muchas gracias Silvia. Dios como el líder proveedor es el que provee la vida. No hay otra fuente en este universo que sea fuente de vida. Él es el proveedor de la vida. En el verso 8, ¿qué será lo que proveyó? Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Un lugar para que el hombre pueda vivir. Exacto, gracias Silvia. Es así, le proveyó una casa, un lugar donde vivir. ¿No? La pared de la casa del hombre, del primer ser humano, las paredes eran, no había paredes, no había paredes. El cielo era el techo, ¿no? O sea, toda su casa era el huerto. No había un lugar, a ver, ¿dónde va a ser el comedor? Bueno, debajo de ese árbol allá, ¿no? Entonces, no había límites. Su casa era todo el huerto. El versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el verso 9, ¿qué será lo que proveyó, hermanos? Proveyó el alimento y Así también es. dice el árbol de la vida de la ciencia, como dice. Así es, de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Perfecto, gracias, Darling. Entonces, vemos cómo nuestro líder, el líder supremo que habíamos estudiado en el capítulo 1, es un líder proveedor, ¿no? Él provee la vida, provee la casa, provee el alimento. ¿Qué más? En el versículo 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y ahí se repartía en cuatro brazos, ¿no? Estamos viendo que acá Dios provee lo necesario para que este huerto se mantenga siendo sostenible, ¿no? Es un sistema sostenible que va a tener el huerto para que funcione. En el verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué está proveyendo ahí Dios al ser humano? Le está proveyendo un trabajo, ¿no? Le está proveyendo una ocupación. Los estudios de los psicólogos nos dicen que el hombre necesita una ocupación, que es bueno para su salud mental y salud física el tener un trabajo. Entonces, dentro de todo lo bueno que ha hecho Dios, el trabajo es algo bueno, ¿no? Nosotros estamos, los seres humanos, fuera de Dios, estamos acostumbrados a ver el trabajo como una carga, como algo molesto. Ay, ojalá ya me jubile, ojalá ya no tenga que trabajar, ¿no? Las redes nos llenan de estas ideas, haz esto para que dejes de trabajar, ¿no? Entonces, se tiene una idea errada del trabajo cuando Dios creó el trabajo y lo creó como algo bueno dentro de su creación, ¿no? Entonces, Él provee la ocupación, provee el trabajo al ser humano como algo bueno. Verso 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo,
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué está proveyendo Dios con este mandato? Dirección, Así guía. es, así es, así es. Muchísimas gracias, Carla. Él ya está mostrando su liderazgo, ¿no? Le está diciendo, a ver, hay un mandato, un solo mandato. Yo soy el líder supremo, debes aprender a seguirme, ¿no? Verso 22. Es importante esto de la guía y la dirección, hermanos. ¿Por qué? Porque esto se puede interpretar en cómo Dios es nuestra guía y dirección. Generalmente, cuando estamos en el mundo sin conocer a Dios, un liderazgo sin conocer a Dios es un liderazgo que anda desorientado muchas veces, ¿no? Es un liderazgo que no tiene guía, que va donde lo lleva el viento. Lo que va a ocurrir hoy día es lo que dicta mi agenda, no lo que surja, lo que digan los demás. No hay una planificación, no hay una visión. En cambio, acá Dios nos muestra que Él es un Dios que va a proveer la visión, que va a proveer la guía para que nosotros podamos seguir ese camino. Vamos al verso 22 y dice, y de la costilla, este es facilito, ya lo mencionaron, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Qué interesante, hermanos, que en la provisión de Dios, el hombre estaba en la presencia del Señor. Tenía ya todo lo que necesitaba. Y aún así, esto es un misterio, hermanos, porque aún así, en la presencia de Dios, disfrutando de toda la plenitud de Dios, Dios dice, epa, aquí falta algo. Esto no es bueno. Aún disfrutando de toda la plenitud de Dios, le faltaba algo al hombre. Y es que era su compañera, ¿no? La ayuda idónea. Y Dios crea a la ayuda idónea, es decir, el hombre va a necesitar ayuda, dice, ¿no? Y la mejor ayuda que puede tener, se la voy a dar. Y de esa forma, como nuestro líder proveedor empieza, ¿no? A suplir cada una de las necesidades del ser humano. Todas las necesidades que el ser humano tiene están siendo suplidas mediante su líder proveedor. Y esto es sumamente importante comprenderlo, hermanos, porque nosotros como líderes, muchas veces en el afán de cada día, podemos entrar en pensar que tenemos que hacerlo todo nosotros, que todo depende de nosotros, que si consigo estos recursos para la empresa, depende de mí y gracias a mí. Que si consigo este personal, que si consigo este patrocinio, que si logro que el objetivo se cumpla, solo depende de mí y solo es por mi esfuerzo. Y caemos muchas veces en olvidar que el proveedor, que el líder supremo es Dios y que los recursos que necesitamos y todo lo que necesitamos para desarrollar el liderazgo que Dios nos ha dado viene de Él. Por eso el capítulo 2 es importante, que empieza con el reposo. Y Hebreos nos habla de entrar en su reposo, de confiar en el líder proveedor, porque cuando confío, cuando entro en el reposo del Señor, puedo decir, mi Dios, mi líder, es mi proveedor. Por lo tanto, no entro en el afán. Puedo ser libre de la ansiedad, del afán de tener que cumplir y decir, no, solo depende de mí, si yo no lo logro, ¿y qué van a decir? Y no lo voy a lograr, ¿y qué va a pasar? Y entramos en el estrés de la vida, del día a día, y olvidamos que Dios es nuestro líder proveedor. Tengamos esto presente y lideremos desde el reposo del Señor, desde la confianza en Él de saber que nuestro líder no nos va a abandonar y que es un líder por esencia proveedor. Jehová Jireh. Muy bien, vamos al siguiente. Es un líder guía. Hay mucha controversia entre lo que es el árbol
de la vida y el árbol de la ciencia, ¿no? Del bien y del mal. Que, ¿De qué se trataba esto, no? ¿Por qué un árbol o no era un árbol, era una manzana, no era una manzana? Hay muchas teorías, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es lo que está queriendo decir nuestro líder guía? Está queriendo decir que hay un camino que va a llevar a la vida y hay un camino que va a llevar a la muerte. ¿Cuál vas a seguir? Tú como líder, ¿cuál vas a seguir? Puedes tomar del árbol de la vida, puede, o sea, está ahí, pero no debes hacerlo. Y qué interesante, igual que Dios no obliga, ¿no? No obliga al ser humano y te voy a cortar las manos. No, nada de eso. Dice, simplemente da el mandato y dice, no debes hacerlo. Está dejando clara la idea en la mente del ser humano de que hay algo que es bueno y hay algo que es malo, ¿no? Está dando como un principio moral. Esto es bueno, esto es malo. Ahí surge la primera idea de lo que es bueno y lo que es malo. ¿No? Dios ya nos mostró desde el principio de la creación en Génesis 1 cómo de la oscuridad, del caos y del desorden, Él ha generado vida, ha generado orden, ha generado todas esas características que ya hemos visto en el capítulo 1 por medio de su poder. Entonces Dios ya le ha demostrado esto al hombre, yo puedo hacer esto. Entonces obedece, sigue el camino de la vida. Si te vas por el otro camino, vas a volver al caos, a la oscuridad, a la destrucción. Entonces, nosotros como líderes, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Es importante siempre entender que hay cosas que están bien y que hay cosas que están mal. Y que si hacemos las cosas que están mal, está bien, podemos hacerlas. Quizás hasta tenemos la capacidad y los recursos para hacer lo que está mal, pero debemos saber que eso nos va a llevar a un camino de muerte. Y si nosotros somos líderes y tenemos influencia en otras personas, debemos saber que estamos llevando o influenciando a esas personas también a la muerte. Entonces, es importante asumir nuestra responsabilidad como líderes de siempre obedecer a Dios, obedecer la visión, el propósito que Él nos ha dado, exponernos a la influencia constante de Dios en nuestras vidas para ir por el camino de la vida y guiar o influir a las personas que nos rodean también por un camino de vida. Y finalmente vamos a ver el líder siervo que es muy importante. ¿Por qué? La palabra Edén, primero vamos a ver que la palabra Edén significa disfrute y deleite. Una de las traducciones que podemos encontrar es que significa disfrute y deleite. ¿Por qué creen que Dios como líder siervo hizo que, por ejemplo, las frutas, dice, ¿no? El fruto de los árboles era que agradable a la vista? ¿Por qué será que Dios hizo todo con tantos sabores, tantos colores, tantas texturas? ¿Por qué será que Dios, cuando le va a dar la ayuda idónea al hombre, lo hace dormir? Y cuando está dormido, ¿no? Como un bebé, cuando duerme en los brazos ahí de su padre o de su madre, está confiado, está tranquilo, no hay dolor, no hay temor. Y en esa comodidad, en esa tranquilidad, en esa confianza, en ese dormir profundo es que Dios provee al hombre su compañera. ¿Por qué creen que Dios se ocupa de estos detalles? Que el fruto sea agradable, que sea delicioso, que le provee la ayuda idónea mientras él dormía. ¿Se han puesto a pensar alguna vez en eso, hermanos? Bueno, principalmente porque Él como líder siervo sirve a todas las necesidades que ha puesto en el hombre. Dios ha creado las necesidades que tenemos. La necesidad de comer, la necesidad de compañía, la necesidad de tener un propósito. Todas estas necesidades
Dios las ha creado y Él como líder siervo sirve al ser humano. Imagínense este Dios tan grande, tan poderoso, tan soberano, supremo, está sirviendo a su creación. Está proveyendo, está guiando y llenando todas las necesidades del ser humano. No le voy a dar un fruto que sea horrible y que tenga que comer y que cada vez que coma diga guácala. No, le he dado un sentido del gusto, le he dado un sentido en el ojo para que disfrute lo que ve. Entonces, el ser humano en el Edén está ahí para disfrutar, para deleitarse. Y es que Dios como líder siervo también quiere que su creación, que sus hijos disfruten de su presencia, se deleiten en su presencia. No es un liderazgo en el que, bien, ahora vas a seguir mi liderazgo y vas a sufrir las consecuencias, ¿no? Ahora, ay, tienes que estudiar tu Biblia, ay, no, qué pereza, ¿no? Que no tengo tiempo para estar en estas cosas. En realidad, Dios lo que Él quiere es dejarte claro, mira, quiero que disfrutes de mi presencia. Dios quiere ser disfrutado. Y como líder siervo, Él provee todas las necesidades para que así sea, para que nosotros, como sus hijos y como sus siervos, podamos disfrutar de Dios. Ahora sí, hemos visto algunas de las características que nos invita Maxwell a ver del liderazgo en Génesis. Y se las he enviado en el PDF la última vez. Y se las comparto aquí también en la pantalla. Entonces ahí tenemos 6 características. Voy a dividirlos en grupos y el trabajo que tenemos en cada grupo es ver cuáles de estas características podemos ver en Génesis 2. ¿No? Ahí dice, por ejemplo, Dios creó la humanidad para liderar y gobernar, pero solamente dentro del contexto del liderazgo de Él. ¿Dónde veo eso en Génesis 2? Este principio bíblico, esta enseñanza, esta lección bíblica que está enseñando Maxwell, ¿está en la Biblia? ¿Realmente es bíblico? ¿Es algo que es fiel a la Biblia? A ver, ¿se lo veo o no en Génesis 2? ¿Y cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo lo aplico esto a mi vida el día de hoy? Entonces, la tarea es esa. Los voy a dividir ahora en grupos y cada uno debe analizar cada uno de estas lecciones y decir, ah, sí, está ahí en la Biblia y lo puedo aplicar de esta manera. Si alguno, hermanos, no está en un grupo, no se ha podido añadir, por favor, me avisa. Les va a llegar una invitación a todos. Les ha llegado una invitación, tienen que aceptarla para ir a los grupos. Ahí está Josmar, seguramente te ha llegado la invitación, Carla, Lidia, Ramiro, Giovanna, Darling, Estrella, Tatiana. Ahí está la invitación, hermanos, acepten la invitación. Si no les ha llegado o se les ha pasado, avísenme para que se las vuelva a invitar y puedan añadirse a los grupos. Muy bien, solamente falta que Estrella y Lidia se puedan añadir a los grupos. Hola, hola, hola. Muy bien, buen día, Justamente buen ahorita día. sacando mi Biblia para poder leer. Estaba Ok, viendo las preguntas que ha dado pastor. he mandado las lecciones que Dios nos da al grupo de WhatsApp que el Dire Maxwell de liderazgo nos da, está en el grupo de WhatsApp. Ahí pueden ver las lecciones y de ese modo ver si están en la Biblia y cómo las aplicamos. Muy bien, hermanos. Igual ya no nos falta mucho, 2 minutos más y vamos a terminar las salas y vamos a volver al grupo general. Entonces, Por ejemplo, aquí Ramiro, ¿no ve? Dice, nadie puede liderar bien sin seguir bien, que sería el punto 4, ¿no ve? Nadie puede liderar bien sin seguir bien.
Entonces, esto estará en la Biblia, estará en el capítulo 2 de Génesis. Precisamente está en el momento en el que Dios le dice al hombre, ¿no? Esto tienes que hacer. De este modo me tienes que seguir. Entonces, si Adán quiere ser un buen líder, tiene que primero ser un buen seguidor. Entonces, él debe seguir la dirección que Dios le está dando para que él también pueda ser un buen líder después. Y ya sabemos lo que pasa en Génesis 3, porque Adán no es un buen seguidor, tampoco resulta ser un buen líder en Génesis capítulo 3. Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Hay así más aplicaciones que podemos encontrar. Así que, hermanos, los invito a compartir un poco más. Nos quedan unos 2 minutitos más en sala de grupos. Si tienen algunas aplicaciones, conozcámonos, compartamos, somos una comunidad. Es bueno que hablemos entre nosotros. Muy bien, ya estamos volviendo. Perfecto, perfecto. Ok, ok, espero que les haya ido bien. He visto nomás un grupo, el grupo 2, la sala 2, que estaban un poco callados, pero estaba la sala uno, ahí vi bastante movimiento, bastante participación y también en la sala 3. Ahora, hermanos, voluntariamente, ¿no? ¿Quiénes han visto y qué han visto de estas lecciones de liderazgo en Maxwell en el capítulo 2 y cómo lo podemos aplicar? ¿Quién se anima primero de la sala uno, 2 o 3? A ver, ¿quién va a ser el abanderado? Ahí está Henry, Henry de la sala uno. Adelante, Henry. Hola, hola. ¿Qué tal? Sí, pudimos ver hasta cierto punto no lo pudimos concluir, pero por ejemplo en la parte primera de que Dios creó la humanidad para liderar y gobernar, pero dentro del contexto del liderazgo de él, nosotros pensamos que no lo hacemos, no siempre lo hacemos, ¿no? Que a veces lideramos, que a veces regentamos algún grupo, alguna asociación o algo, pero en base a nuestras necesidades, en base a lo que nosotros creemos que debería hacerse y no a veces atenidos a lo que el Señor eh, necesita de nosotros como líderes. En resumen, que como que lo hacemos por cuenta propia, ¿no? No Mm, siempre, no siempre, pero sí a veces nos desviamos un poco del camino. Después, en el segundo punto, que si los líderes deben aprender a ajustar sus planes. Sí, sí, eso es algo que deberíamos hacer igual, pero que creo que tampoco lo hacemos. Deben aprender a aferrarse a la visión que Él nos da como líderes. Como le digo, mm, tampoco creo que lo hagamos bien, porque normalmente la visión es un poco egocéntrica, ¿no? A veces carecemos de humildad y pensamos que todo lo podemos hacer bien y que como líderes estamos ahí por derecho propio y que todo lo que tenemos nos lo hemos ganado a pulso. Quizás nos falta entender que lo que nos da el Señor, esa provisión, es lo que nosotros somos. mm, En el siguiente punto de que todo el mundo lidera y sigue a alguien, sí, uno de los participantes manifestó que eso es cierto, ¿no? Que todos tenemos alguna mentoría, alguien a quien podamos admirar, alguien a quien le seguimos los pasos, ya sea para bien y para mal. Ojo, que a veces tenemos guías o ejemplos malos de las cosas que deben hacerse y las seguimos así, ¿no? Después, el otro punto que vimos es nadie puede liderar bien sin seguir bien. Y eso fue lo último que pudimos tratar respecto a la humildad que deberíamos tener para poder seguir, para poder escuchar a alguien, escuchar su experiencia, escuchar su palabra y poderla aplicar en nuestras vidas o en nuestro liderazgo. Entonces creo que ahí a veces nos hace falta, como lo dije antes, un poco de humildad
y poder escuchar a los demás para poder liderar. Hasta ahí llegamos. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Henry. Y respecto a lo que decías, me hacías pensar en algo bien importante que es el reconocimiento, ¿no? Cuando hacemos algo como líderes o como autoridad en alguna organización donde estemos trabajando o sirviendo, ¿cómo se siente cuando alguien reconoce nuestro trabajo y nos dice, oye, qué bien que hiciste esto, o qué bien que te salió esto, o felicidades por tu trabajo? ¿Cómo nos sentimos, hermanos? ¿Cómo se sienten a ustedes en su interior? ¿Qué emociones le despiertan? Generalmente nos sentimos bien, ¿no ve? Ahí decía Mariela, algo iba a decir Mariela. Adelante, Sí, Mariela. alegría, alegría, se siente bien Alegría. feliz. Qué lindo, es que a todos nos gusta. Y Dios nos ha creado así, nos ha creado con una necesidad de reconocimiento. Eso es algo totalmente natural, es algo normal que nosotros deseemos ser reconocidos por nuestro trabajo. Sin embargo, ahí está una de las aplicaciones bien importantes, que el reconocimiento, que la aprobación, que el juez de mi vida sea Dios y que venga de Él ese reconocimiento. Como el Dios proveedor, yo sé que Él me va a proveer. Entonces, ¿qué pasa si lidero lejos de Dios? ¿Qué pasa si lidero independiente o egoísta de Dios? Busco el reconocimiento en las personas. No sirvo porque quiero servir, sirvo porque en realidad me quiero servir a mí, ¿no? A mí, ¿por qué? Porque la gente me reconoce y eso a mí me hace sentir bien. Entonces, en realidad no estoy sirviendo al otro por una voluntad de Dios, estoy sirviendo al otro por satisfacer mis necesidades, ¿no? Y eso estaría alejado de Dios. Eso nos podría llevar y podría llevar nuestro liderazgo por un camino de muerte. Debemos nosotros aprender a depender de Dios y decir, Dios es mi proveedor. Dios es mi proveedor y yo si necesito reconocimiento, perfecto, lo voy a recibir de Dios y lo voy a buscar de Él, ¿no? ¿Estoy haciendo bien esto, Dios? ¿Estoy haciendo bien esto, Padre, Señor? Y es Dios quien nos va a llenar esos anhelos que tenemos, esas necesidades con las que Él nos ha creado. Bien, gracias Henry, gracias Mariela. ¿Qué dice el grupo 2 o el grupo 3? El grupo 2 estaba un poquito calladito. A ver, alguien del grupo 3 estaba Darling, Estefanía, Mariela y Tatiana. ¿Qué reflexiones han tenido? Pastor Carlitos, Adelante, Darling. amén. Reflexionamos sobre el liderazgo basado en la guía y dirección de Dios y cómo estábamos en ello todavía, pero el tiempo no nos dio mucho, pero a lo que pudimos ver que un liderazgo basado en la guía y dirección de Dios va a ser como un punto principal porque va a ser un buen liderazgo, porque en la aplicación práctica podría ser consultar a Dios y dejar guiarse por su palabra. O sea, si como líder vamos a orar y consultarle a Dios si un paso o si alguna planificación está bien para hacerlo, para o sea, que esté acorde a su palabra, ¿no? Dejarse guiar por la palabra de Dios y consultar a Él. Entonces eso sería como una aplicación práctica, ¿no? Luego, que todo el mundo lidera porque un líder sigue a otro líder, es decir, yo puedo tener un liderazgo, pero por encima de mí va a haber otro líder, tal vez puede ser mi pastor o mi pastora, ¿no ves? Y también dentro de sí los pastores también vienen a tener también otros líderes. Y también a mí me enseñaron, por ejemplo, la cabeza es Cristo, luego viene ya sea un pastor y luego los líderes, que siempre hay ministerios, por ejemplo, en el caso de la iglesia, hay varios ministerios, alabanza, ministerio de las mujeres, varones, niños, etcétera. Entonces, la cabeza siempre, el mayor líder siempre es Cristo. Entonces, todos estamos, me guío, consulto también voy a seguir tal vez a mis pastores como mis líderes que me van a instruir
pero mis pastores tienen que también ser esos pastores o ese líder también tiene que ser guiado por Dios. Ya, y el punto que dice un líder con carácter, eh, yo creo que ahí, bueno, un líder se forma, ¿no? Y generalmente cuando Dios pone un liderazgo es porque sí tenés características para poder estar en ese liderazgo, ¿no? Y una de las características es el carácter, la capacidad, la seguridad. Tal vez muchos Dios los pone y luego los capacita, o los capacita y luego Dios los está poniendo en ciertos lugares. Pero, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Personas que dicen, no, yo no puedo, no me hallo capaz de estar en esto, pero nosotros le hemos animado, no, usted puede porque en primer lugar Dios está con usted y Dios le va a capacitar y le va a ir guiando en el camino, porque a veces son pocos los que quieren tomar, no sé, hay como cierto temor, no voy a poder hacer esto o no me comprometo mucho porque de pronto voy a fallar. A mí me ha pasado, yo decía, de repente voy a fallar, no, mejor no, y no quería, digamos, estar en algún tipo de liderazgo. Bueno, eso, pastor, no sé, basado en la palabra de Dios, también leímos un poco del Génesis y que ahí dice que Dios es un Dios proveedor, ¿no? Entonces, también, como dice que el liderazgo tiene que ser basado en la guía y dirección de Dios, nosotros como líderes, si tenemos un liderazgo, tendríamos que proveer a las personas o al grupo también de tal vez de esa dirección, ¿cómo le puedo explicar? A ver, proveer los recursos más que todo para que las personas puedan trabajar, ¿no? Y enseñar y proveer recursos, pero como decir, a ver, vamos a hacer tal cosa, vamos a organizar y vamos a trabajar de tal forma para que podamos llegar a esa visión, al objetivo que queremos llegar. Entonces, se proveen los recursos, se trabaja para ello y creo que, no sé si me olvidé de algo, si alguna de las hermanas del grupo también quiere aportar. Así es. Muchísimas gracias, Darling. Y si alguien más quiere aportar, por favor, no dude en levantar la mano o prender su micrófono. Bien, gracias, Darling. Muy buenas las reflexiones que han tenido en el grupo 2. Ahora vamos a desarrollar un poquito alguna, pero antes quisiera saber si alguien del grupo, perdón, ustedes eran el grupo 3, muy buen trabajo. Ahora, del grupo 2, ¿hay alguien que quiera compartir, participar? Entré al grupo, estaban un poquito callados, estaba Daisy, Giovanna, Ramiro, Susana, un poco Silvia también. Eh, ¿Hay alguna reflexión que hayan tenido, hermanos? Y si no, está bien también, nos estamos conociendo y poco a poco ya vamos a entrar en confianza. Ok, bien. Entonces, vamos. Carlitos, Ahí está Giovanna. Carlitos, Adelante, Giovanna. buenos días. Buenos días. Sí, hermano. Bueno, yo he visto que en el capítulo 2, por ejemplo, en el versículo 19, Dios pues te habla sobre el liderazgo que de otra manera le dejó a Adán para enseñorearse de su creación. Incluso le da este mandato de colocar los nombres, ¿no? A todo ser que él ha creado, y vemos que desde ahí el Señor designa un líder, ¿no? A su creación, que es Adán, ¿no? Muy buena esa, muy buena Eso, y ese punto. Era importante tocarlo, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias. el Señor nos da toda la capacidad para poder gobernar, para poder prepararnos y también para poder llevar su palabra a más personas, ¿no? Y vemos que el liderazgo se formó desde mucho más antes y estamos llamados a ser líderes, pero también a ser líderes con mucho temor a Dios, con mucha preparación y sobre todo con el amor hacia el prójimo para poder hacer sacrificios y para poder eh, tener ese amor de poder desear y anhelar que esas personas también conozcan de Dios y puedan también seguir con la obra, ¿no? Entonces,
Eso me llama bastante la atención, cómo el tema del liderazgo se formó desde la creación, como bien dice acá, ¿no? Como el Señor nos designó a Adán esa responsabilidad de poder llevar adelante la creación, ¿no? Eso, Carlitos, Muy gracias. bien, gracias, gracias Giovanna y gracias a todos los grupos. Quisiera que como ya es tiempo, quisiera que nos vayamos con estas tres cositas, ¿no? ¿Qué cosas, a ver, para acordarme del estudio de hoy día, qué cosas me puedo llevar? Primera palabra, reposo, ¿no? Lideramos desde el reposo del Señor, en saber que Él es el proveedor de todo lo que es necesario para el liderazgo que tenemos. Lideramos desde ahí, desde nuestro líder supremo, desde el reposo, desde la paz de saber que Dios provee todo lo necesario para que se lleve adelante el propósito que Él ha trazado, ¿no? Eh, Lideramos, segundo punto, desde el servicio. Dios desde Génesis 1, Génesis 2 nos ha mostrado y nos está enseñando el ejemplo de lo que es liderazgo. Jesús lo dijo, ¿no? Aquí yo he venido a servir, dice, ¿no? Y no a ser servido. Entonces nosotros como líderes, como personas de influencia, hemos sido llamados a ser personas de influencia, de ser sal y luz, debemos hacerlo desde el servicio, desde el servicio, pero no a nosotros mismos para buscar y llenar nuestro ego, no, sino desde el servicio que Dios nos ha dado para servir a los demás y Dios se va a ocupar de llenar nuestros anhelos. Y finalmente, el tema de ajustar nuestros planes, ¿no? A la visión. Dios dio una visión. Capítulo 2 ya dio una visión y dijo, esto debes hacer, esto no debes hacer. Ahora, en el camino se van a pasar muchas circunstancias. Un día va a llover, un día no, un día se va a presentar una persona, un día se va a presentar una oportunidad, algo va a suceder, alguna circunstancia que nos va a querer desviar de la visión. Es importante siempre tener esa visión presente y ajustar nuestros planes para que la visión se realice. Yo puedo tener mis planes, tal vez en algún momento Adán dijo, yo quisiera ser como Dios, ¿no? Y apareció alguien que le dijo, ah, si comes esto vas a ser como Dios. No, no, ahí tengo que yo ajustar mi plan. ¿Está cabal con la visión que Dios me ha dado? No, no está cabal con la visión. Entonces, ajusto, aquí hay que arreglar algo. No, entonces es importante tener clara la visión y siempre ajustar nuestras acciones, pase lo que pase en los días, a la visión que Dios nos ha dado. Bien, y como ya habíamos hablado desde la primera clase, es importante que todos tengamos un cuadernito de oración y en ese cuaderno ya hayamos escrito desde la primera clase, Dios, ¿cuál es tu visión para mi vida? Porque si no tenemos visión, no tenemos dirección a dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, Dios es fiel, Él nos va a responder, Él va a proveer la visión, pero es importante que nos comuniquemos con Él, que le preguntemos, Dios, Padre, Señor, Yahvé, ¿cuál es la visión para mi vida este 2024? ¿Qué objetivos tienes para mí? ¿Qué debo hacer? Entonces, eso van a ir viendo que a medida que vamos avanzando en el curso, Dios lo va a ir respondiendo y cada vez va a ir ampliando su respuesta, porque Él es así, ¿no? Al principio da a una parte y luego poco a poco va ampliando la respuesta. Ok, muchísimas gracias hermanos. Ha sido una primera semana de conocernos un poco más, de entender cuál es el plan de lo que va a ser este estudio. Espero que lo estén disfrutando, que estén aprendiendo. Siempre gracias Ramiro ahí, bienvenido Ramiro. Gracias por prender tu cámara. Siempre que puedan, prendan sus camaritas, así también los conozco. Chao hermanos. Hasta luego. Bendiciones a todos. Buen día, Bendiciones, bendiciones. hermanos. Linda clase, Bendiciones, gracias, Carlitos. hermanos. Buen día. Bendiciones, amados siervos, líderes. Que Dios los bendiga. Hola, hermano, bendiciones. Bendiciones, hermano Ramiro. Bendiciones.